Recording in progress. Muy buenas, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio donde la fe se vuelve misión y la misión se vuelve vida. Hoy abrimos nuestras puertas y nuestro corazón a un tema que toca la esencia de la Iglesia y el pulso de nuestro tiempo, misioneros en el siglo XXI. Un camino que no solo recorre con los pies, sino con el alma. Un llamado que resuena más fuerte que nunca en un mundo que tiene hambre de verdad, sed de esperanza y necesidad urgente de amor auténtico. Y para guiarnos en este episodio contamos con un invitado de esos que no solo hablan, sino que viven lo que predican. Nos acompaña Harry Romero, misionero y predicador, un hombre cuyo testimonio nace del Evangelio y florece en su hogar con su esposa y con su hija, a quienes ama profundamente y que son el corazón silencioso de su misión. Un hombre que ha decidido que su vida no será un simple paso por la tierra, sino una entrega, una respuesta, una llamada encendida. Como nos dice la palabra de Dios en Mateo 5:16, brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Porque un misionero del siglo XXI no se oculta, ilumina. El Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 851 nos dice, el mandato misionero se funda en el amor eterno de Dios, que envió a su Hijo y a su Espíritu, porque quiere que todos los hombres sean salvados y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. La misión no es una opción, es un desbordamiento del amor de Dios. Y San Juan Pablo II nos decía, no tengan miedo, abran de par en par las puertas a Cristo, porque solo el que se deja conquistar por Cristo puede conquistar el corazón del mundo. Y hoy, aquí en este podcast, queremos que estas verdades no solo se escuchen, sino que te atraviesen, que despierten en ti el ardor de la misión, que te recuerden que Dios no llama a los perfectos, sino a los disponibles. Así que ponte cómodo, abre el alma y deja que el Espíritu Santo haga lo suyo. Vamos a iniciar como se debe con la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira al vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Y quedamos reunidos en la presencia del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y bueno, quedamos con Harry Romero. Bienvenido. Muchísimas gracias, muchísimas bendiciones, queridos hermanos. Qué alegría poder encontrarnos en este podcast. Para mí, de verdad que es de muchísima bendición y agradezco la invitación. Ser misionero, y yo creo que lo primero que tendríamos que definir que ser misionero es ser enviado, ¿no? Eso es primero lo que tenemos que definir, que es el envío, ¿no? Es la esencia de la iglesia. Ser misionero no es una tarea reservada solo a sacerdotes religiosos o religiosas. Ser misionero es una identidad que nace desde el bautismo, desde el momento que fuimos bautizados, fuimos ungidos con el crisma, sí, y recibimos una triple misión, ser sacerdotes, profetas y reyes en Cristo Jesús. Por eso es muy importante también entender cuál es y más bien cómo se puede ir descubriendo nuestra vocación cristiana. La iglesia, que es madre y maestra, nos muestra el camino desde el inicio. ¿Y cómo nos muestra la iglesia? ¿Cómo nos guía la iglesia? Bueno, la iglesia nos guía a través de los 7 sacramentos, ¿no? Iniciando con el sacramento de la iniciación cristiana o el sacramento del bautismo.
Después seguimos con el sacramento de la reconciliación, sacramento de la Eucaristía, sacramento de la confirmación, y ahí vamos ya encontrando nuestra verdadera vocación, sacramento del orden sagrado, sacramento del matrimonio y por último la unción de los enfermos. En este caminar la iglesia nos va mostrando a nosotros, nos va mostrando, pero también la iglesia nos va diciendo y la iglesia nos va enseñando cuál es verdaderamente nuestro camino, sea cual sea que escojamos nosotros en nuestra vocación. En el caso de nosotros, los laicos tenemos un deber muy grande, no es solamente el sacerdote, no es solamente el cura, el que tiene que hacer todo dentro de una comunidad parroquial, dentro de la parroquia. Y es porque tenemos un concepto sobre ser misionero errado. Muchas veces interpretamos que ser misionero son aquellas personas que se van a las zonas rurales lejanas, tales como zonas indígenas, por ejemplo, o que salen de este continente y se van al continente africano, por ejemplo. Entonces tenemos un concepto errado de lo que es ser misionero y se nos olvida que en la esencia de la iglesia es misionera. ¿Por qué es misionera? Porque eso es lo primero que hacen los primeros seguidores de Cristo, los primeros los discípulos, los apóstoles, ¿no? Ahora bien, ¿a qué me refiero con que todos también somos llamados a ser misioneros y que todos deberíamos ser misioneros? Bueno, es porque es primeramente, sí, podríamos decir que la misión primordial dentro de los matrimonios está en la iglesia doméstica. La iglesia doméstica eh, a la cual tenemos que tener como ejemplo a la Sagrada Familia, Jesús, María y José. Y claro, tengo yo primero que estar bien en mi casa para salir a dar luz fuera, ¿no? No puedo ser luz afuera y oscuridad en mi casa. Muy bien. Nuestra misión primordial, primera, debe ser dentro de nuestra comunidad parroquial, dentro de nuestra parroquia y alrededores. Es ahí donde tenemos que hacer la ayuda idónea como laicos al sacerdote. No podemos recargarle todo al sacerdote, ¿no? Y es ahí donde nosotros también, con nuestros carismas, con nuestro servicio, cuánto bien podríamos hacer. Eh, el otro día yo recibí una llamada en la radio que me partió el alma, porque me llamó una señora y me dice, estoy totalmente sola, vivo en un segundo piso y estoy sola, nadie viene aquí a verme, nadie viene a visitarme. Me dolió tantísimo en la radio y le pregunté, ¿dónde vive usted? Y ella me dijo, ella me indicó el lugar donde vivía, lejos de donde vivo yo. Y me dice, es que aquí no puede, el padre le es difícil venir. Y entonces nos contó el caso, que vivía en una segunda planta, que casi no podía bajar de ahí, de esa segunda planta, y que estaba básicamente sola, una adulta mayor. ¿Qué sucede en estos casos? ¿Será que es el sacerdote el que tiene que tener un acompañamiento en ese hogar? ¿Será que es el sacerdote que tiene que ir a ese hogar? La respuesta es no, no, porque para eso estamos nosotros los laicos como apoyo. Y una de nuestras misiones es tener esta caridad que nos habla su santidad el Papa Francisco, que nos hablaba cuando eh, profundizábamos en el jubilado de la misericordia. Esta caridad de visitar enfermos, esta caridad de visitar a personas que necesitan un acompañamiento, esta caridad que muchas veces se nos olvida a nosotros. Entonces, ¿quién tiene que abordar a esta señora? Esta señora sería genial y lo mejor sería que lo aborde un laico, ¿m? Y que lo tome como una misión. Pero estamos lejos de tener esa empatía, estamos lejos de entender que sí es nuestro deber también ser misioneros en este sentido, en evangelización y demás. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1268 enseña que los bautizados participan del sacerdocio de Cristo en su misión profética y de su realeza. Y esta verdad se confirma en la primera carta
de Pedro en el capítulo 2, versículo 9. Ustedes son linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Qué importante lo que nos dice la lectura y qué importante lo que nos dice el catecismo de la iglesia cuando nosotros entendemos esto de participar en el sacerdocio de Cristo. Esto significa que cada bautizado está llamado a ser misionero, no por obligación, no, sino por amor. La misión no es solo una actividad externa, es la manifestación del amor que arde en el corazón de quien ha encontrado a Cristo. Esto es maravilloso, ¿no? No es una obligación, es algo que tiene que nacer de nuestro corazón, es algo que tenemos que tener esa necesidad de compartir con los demás lo que nosotros recibimos a diario, ya sea en la Eucaristía o de alguna forma a través de la lectura. No podemos nosotros quedarnos solamente para nosotros de la riqueza que recibimos a través de la formación o a través de la lectura de la palabra. Por ende, tiene que nacer del amor la misión. Yo podría decirles y aconsejarles a ustedes y contarles mi experiencia misionera, pero es que es algo que tiene que nacer del corazón. Cuando uno tiene una relación con Cristo y una conversión real, verdadera, uno busca como servir también al próximo, al prójimo. Cuando hablamos en este sentido del fundamento histórico también de ser misionero, desde los primeros siglos la iglesia entendió que su naturaleza es misionera. Jesús, antes de ascender a los cielos, dejó un mandato y esto no caduca, esto es para nosotros. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Eso está en Mateo 16:15. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda la gente, a toda criatura. ¿Será que que estas palabras se las dejó Jesús solo a sus apóstoles? ¿Será que era solo a ese grupo reducido? ¿Será? ¿O es también para nosotros? Bueno, este es un llamado para todos nosotros, para todos nosotros. Es nuestro deber, ¿no? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. No es necesario que usted vaya por todo el mundo. No es necesario. Como les decía, lo hacemos desde nuestra comunidad. Hay mucho, mucho que hacer en nuestras comunidades, mucho trabajo. Por eso los apóstoles salieron sin miedo a anunciar la buena nueva. Y muchos dieron hasta la vida por Cristo. Cuando nosotros vemos de la forma que terminaron los apóstoles, entendemos que lo que les movía era ese fuego, ese amor y ese amor misionero, ¿verdad? Entregar la vida. Pedro, sabemos cómo murió, crucificado cabeza abajo y quemado. Y tantos demás, San Pablo le cortaron la cabeza. Y podemos decir de muchos demás, ¿verdad? Que todos fueron en martirio. Qué convencimiento, y no solamente qué amor hacia el prójimo tenían ellos, ¿no? Fueron testigos directos de Cristo Jesús. Pero no solamente los apóstoles dieron la vida, no solamente se quedó ahí la predicación, sino que la iglesia, como le decía su santidad el Papa Francisco, sí, la iglesia en salida, la iglesia de los primeros siglos salió. Y hoy tenemos la riqueza en nuestro continente americano y demás continentes de que hay presencia del cristianismo gracias a que estos primeros cristianos y que siglos de siglos de siglos después hasta el día de hoy muchos lo han entendido. Qué bonito. Entonces, cuando hablamos de esto también, eso de que los apóstoles salieron y dieron la vida por Cristo, esa cadena de testigos continúa hasta hoy, sí.
en los misioneros que van a lugares lejanos, pero que también en quienes desde sus hogares, trabajos y comunidades anuncian el Evangelio con su ejemplo, con su ejemplo. Ahora hay tantísimas formas de poder misionar y evangelizar, ¿no? Estamos hablando de una pincelada de lo que es ser misionero. Más adelante abordamos también lo que es ser un misionero en el siglo XXI, en el sentido de que hoy también se puede misionar y evangelizar a través de los medios de comunicación, como redes sociales y demás. El Papa Francisco eh, él nos decía, su santidad, en su encíclica Evangelii Gaudium, eh, el Papa nos recuerda que todos los cristianos, en virtud del bautismo, son misioneros. No se trata de una opción entre muchas, sino de una consecuencia natural del encuentro con el amor de Dios. El Papa también dice, prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle antes de que una iglesia enferma por encerrarse y aferrarse a sus propias seguridades. Claro que es bonito y que es cómodo quedarnos nosotros en nuestro confort, ¿no? Es muy fácil y creo que es el camino ancho que muchos buscamos muchas veces, ¿no? El no salir, el de tener eh, lo menos muchas veces no cooperamos por lo mismo, porque no queremos salir, ¿no? No queremos tener deberes en este sentido. Entonces, a veces nos sucede que queremos llevar una vida más light en este aspecto. Por eso el Papa dice, prefiero una iglesia accidentada, herida, manchada, a salir a la calle. ¿Cuántos estamos saliendo? ¿Cuántos estamos yendo? Y no significa que usted salga y toque las puertas de la casa, ¿verdad? Significa que hay muchas formas de poderlo hacer. En mi caso en particular, lo recuerdo hace muchos años, cuando con un hermano, el hermano Álvaro, eh, in- iniciamos con un ministerio misionero en el 2010 que se llama Testigos de la Misericordia de Dios. Y lo que hicimos fue encadenar, en el sentido de que visitamos una casa, y esa casa nos recomendó, y en un año llegamos a visitar 300 casas. ¿Qué hacíamos en dichas casas? Bueno, predicar, hablar de la palabra del Señor y hacer oración. Hacer oración. Este ministerio sigue hasta hoy visitando hogares. Entonces, es muchas veces la forma también de cómo encontrar las formas de poder salir, de poder predicar, de poder evangelizar de formas más efectivas. Por eso también su santidad cuando habla de esto, ¿no? Nos habla de tirarnos, de salir, ¿no? Es también de no tener miedo, ¿no? De no tener miedo si nos rechazan. A mí sucedía mucho en el año 2000 cuando salíamos a evangelizar. ¿Cuánto nos tiraron? Muchas veces nos tiraban la puerta encima, muchas veces nos echaban los perros, lo recuerdo, y hoy me da un poco de risa, estaba muy joven, y yo no entendía esto, no entendía esto, pero cuando uno reflexiona en las palabras de su santidad, es verdad, hay que salir, esta iglesia en salida que habla de su santidad, ¿verdad? Pero hacerlo de muchas formas, ¿no? De formas, yo diría que incluso creativas, ¿no? Ser misionero hoy es salir, sí, es arriesgarse por el amor a Cristo, es llevar esperanza donde reina la desesperanza, es llevar luz donde hay oscuridad y llevar verdad donde el relativismo ha sembrado confusión. Como misionero, no solamente en Costa Rica, sino en mi experiencia internacional, me ha tocado ver todo esto y hay que estar preparados. Me ha tocado salir a lugares donde incluso corre riesgo mi vida, donde he sentido, ¿verdad? Eh, que aquí entré y cómo salgo, pero no pone la mirada en Cristo, pone la esperanza en el Señor y la confianza en el Señor. El que pierde la vida por mi causa,
Ajá, qué lindo que dice el Señor. El que pierde la vida ganará el reino de los cielos. Eh, Recuerdo, dentro de la experiencia misionera, haber entrado en un lugar en Pavas, eh, donde entré temprano y me tocaba salir casi a las 10 de la noche. Y me dije, Señor, ¿y cómo salgo de aquí? ¿Verdad? Porque incluso llegamos a dar la palabra a una casa equivocada y nos recibieron. Y después, confiando en el Señor, digo, bueno, a como entré salgo. Pero es quitarse sus miedos. Yo estoy aquí, de eso hace muchos años. Igual cuando me ha tocado ir a misionar, por ejemplo, a México, ¿no? A Sudamérica, a Norte o Centroamérica, uno sabe que hay lugares de mucho alto riesgo, pero no podemos tener miedo. No podemos tener miedo a arriesgarnos. Es llevar la esperanza donde reina la desesperanza, es llevar la luz donde hay oscuridad, es llevar la verdad donde el relativismo ha sembrado confusión. Hoy escuchamos a muchas personas en este sentido cuando hablamos de relativismo, ¿no? Que todo es relativo, que no todo es malo. Esto es algo que no solamente afecta la espiritualidad, sino que trae una confusión muy grande dentro de las personas que creen que todo es relativo, ¿no? Cuando uno piensa que todo es relativo, podríamos pensar que cualquier fe o cualquier denominación que se hace llamar cristiana es buena, ¿verdad? Sabiendo que la verdad está en la iglesia, instituida por Cristo mismo. Cuando le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo daba un comparativo la otra vez y decía, ¿cómo vamos a decir que Cristo es el mismo dentro de la iglesia católica y es el mismo dentro del protestantismo, ¿no? A Cristo dentro de la Iglesia Católica lo tenemos completo, con todos los sacramentos, con la asociación apostólica. No tenemos a un Cristo mutilado, donde hay algunas confesiones que no creen en la Santísima Trinidad, donde desprecian a la Santísima Virgen. Entonces, también es ser misionero, también es tener esta identidad de como católicos, es también eh, no solamente querer hacer las cosas, no solamente es llevar la luz, no solamente es llevar la verdad, es también que tenemos que nosotros formarnos, ¿no? Y siempre dentro de las parroquias hay formaciones. Cuando vemos, por ejemplo, el ejemplo de San Francisco Javier, el patrono de las misiones, él dejó todo por Cristo. Viajó a miles de kilómetros para anunciar el Evangelio en Asia, ¿no? Fue amigo también de San Ignacio de Loyola, uno de los primeros jesuitas, y escribió una de sus cartas, ¿no? Y qué bonito, dice, también muchas veces dice, eh, me vienen ganas de ir por las universidades de Europa y gritarles a los que tienen más letras que caridad. ¿Cuántas almas dejan de conocer a Dios por su negligencia? Es verdad lo que dice, es verdad. San Francisco Javier comprendió que la verdadera misión nace del amor, que quien ama a Cristo no puede callar lo que ha visto, lo que ha oído. Lo recordamos en el profeta Isaías, que decía, Señor, no soy digno, pero envíame a mí. Señor, envíame a mí. Antes de formarnos como dentro de la doctrina católica, antes de formarnos, primero que tiene que ver es un compromiso y una conversión real a Dios. En la participación también de los sacramentos, ¿no? Nosotros como cristianos tenemos que vivir una vida sacramental, ¿no? Testimonio más sacramentos. Hoy en el campo también misionero, no solo está en las tierras lejanas, no, está nuestra propia casa. ¿Mm? Eh, lo vemos en redes sociales, ¿no? En la calle, en los hospitales, en las cárceles, en las familias heridas. Ser misionero es mostrar el rostro de Cristo con nuestras palabras,
pero sobre todo con nuestras obras. Entonces vemos que la idea de ser misionero va mucho más allá, ¿verdad? Tenemos ejemplos. ¿Cuántas personas hoy se atreven a ir a, o van a visitar a personas en hospitales o en cárceles, ¿no? O van y le dan apoyo a una familia que sabemos que está alejada de Dios. La misión empieza cuando abrimos el corazón al Espíritu Santo, cuando dejamos que Dios nos use como instrumentos, como dice su santidad el Papa Francisco. Cada cristiano es misionero a la medida en que ha encontrado el amor de Dios en Cristo Jesús. Qué hermosas palabras de su santidad el Papa Francisco. Cada cristiano es misionero, dice su santidad, a la medida que se ha encontrado en el amor, a la medida que ha encontrado el amor de Dios. Y es cierto, no todos tenemos la misma experiencia y no todos vamos, tenemos un enfoque. No, gracias a Dios siempre hay esa diversidad y es una riqueza. Hay personas que hoy están diciendo, quizás, estos que están escuchando este podcast, y es como puedo ser misionero. Sí, a mí me gusta las redes sociales más que ir a la calle, más que ir a evangelizar. Bueno, es que a través de las redes sociales también se puede ser misionero de forma virtual. Tenemos un gran ejemplo de Carlo Acutis, ¿verdad? Qué gran ejemplo de este gran santo cibernético moderno. Y la iglesia apoya también todo esto, ¿no? Y lo vemos también que hace este mismo año el Vaticano organizó eh, el jubileo también de los misioneros digitales y los influencers. Y fue maravilloso porque yo les decía el otro día, contaba un testimonio, y a mí me sucedió algo que me impactó muchísimo. Hace muchos años, antes de la pandemia, eh, empecé a evangelizar más fuerte dentro de las redes sociales. Entonces resulta que yo ponía una fotografía y una fotografía, no qué sé yo, un pensamiento con juntaba una foto y tenía un like, dos likes, tres likes. Después se me ocurrió subir mensajes en video y tenían 20 reproducciones, 30 reproducciones, 50. A veces cuando llegaba a 100, yo decía, qué montón de reproducciones. Pero dentro de mis adentros decía, ¿quién me estará viendo? ¿Quién me podrá ver? ¿No? Y sucedió en el 2021, cuando me tocó viajar a México, me sucedió que me llevé una sorpresa grande. Fui a visitar una comunidad en, en Chiapas, en México, una comunidad indígena, me tocó ir y fue algo tan maravilloso, porque en esta comunidad en Chiapas, cuando llegué a esta comunidad indígena lejana, se me acercó un joven y me dice, yo no sabía que usted venía para acá. Y yo me quedé, ¿cómo? Me dice, sí, yo no sabía que usted venía para acá. Le digo, ¿por qué? Porque vamos, en el contexto, estoy allá en México en la comunidad indígena y este muchacho me está diciendo que me conoce. Y le pregunto, ¿por qué? Y me dice, yo usted lo veo todos los días cuando sube el Evangelio. Y me encanta cómo habla usted del Evangelio. Y me impresionó tanto porque ese impacto de las redes sociales es algo que muchas veces nosotros no medimos, pero que puede impactar de muchas formas. Así que también usted desde su casa, desde su celular, desde su computadora, también puede ser misionero, compartiendo ya sea un pensamiento, compartiendo la santa palabra, compartiendo el evangelio, compartiendo enseñanzas. Hay muchas personas que les gusta, eh, por ejemplo, eh, compartir las enseñanzas del padre Luis Toro y de, de esto que comparten, muchísimas personas podrían acercarse también a la iglesia a través de la apologética, ¿no? Y esto nosotros podemos hacerlo también de muchas formas, ¿no?
desde las redes sociales, desde el Facebook, desde los más jóvenes, desde el Instagram, desde todas las trincheras, como diría, eh, y esto es importante que lo entendamos. Entonces, la misión va más allá también de esto. Ser misionero en el siglo XXI no es solo un concepto del pasado, ¿no? Ser misionero hoy eh, se puede hacer de muchas formas. El misionero del siglo XXI no necesariamente toma un barco como antes, ¿no? O aprende, o tiene que aprender otras lenguas, ¿no? Sino que hoy la misión también se desarrolla sobre todo en los territorios como las redes sociales que nos dice la iglesia, las redes sociales, los chats, nuestros lugares de trabajo, las universidades, los centros, los barrios, ¿m? Ir a las familias que están heridas, ¿no? Eh, las personas que no encuentran sentido, los corazones cansados, los jóvenes que están confundidos, las periferias, como decía su santidad el Papa Francisco. Entonces, hoy evangelizar significa entrar en esos ambientes también con respeto, con escucha, con misericordia, mostrando que Cristo sigue siendo la respuesta. Qué bonito que, que nosotros entendiéramos esto. El Papa Francisco en Evangelii Gaudium dice, la misión es una pasión por Jesús, pero al mismo tiempo una pasión por su pueblo. Y añade su frase más conocida, su santidad, la iglesia está llamada a ser una iglesia en salida, a no quedarnos ahí encerrados en nuestra comodidad, pero también se nos habla a nosotros también, más que todos los laicos, a no calentar las bancas de la iglesia. Es bonito ir a escuchar la palabra, pero no quedarnos calentando las bancas, sino accionar. Es decir, que la iglesia no espera que la gente, o sea, no tiene que esperar que la gente venga, ¿no? La iglesia sale, ¿no? Y eso es algo muy, muy bonito. El misionero del siglo XXI, perdón, es alguien que vive la fe, no encerrado, sino disponible, moviéndose con el corazón abierto. Hoy el mundo, y lo vemos así, está lleno de heridas, ¿no? Hay un mundo sin Cristo, un mundo sin Dios. En Costa Rica tenemos un crecimiento fuerte del ateísmo, del agnosticismo, por ejemplo, en rupturas familiares, personas solas. eh, podemos, como les decía desde el principio, de muchas formas, ¿no? Eh, Muchísima gente que no tiene sentido de la vida, que se siente vacía. Entonces, la misión actual eh, no se hace muchas veces con grandes discursos, sino con cercanía, con testimonio, con compasión, con un abrazo. Tantísimas veces, ¿cuántos dan un abrazo? Yo todos los días que puedo le doy un abrazo a mi hija y le digo, te amo. Y, y siempre le digo, siempre hablo con ella y le digo, es muy importante abrazar. Cuando necesito un abrazo, usted me dice, yo te abrazo. Y si yo no estoy, le dices a tu mamá que te abrace. La misericordia es el acto más grande que Dios realiza y el estilo que Él pide a la iglesia. Es que tenemos que ser misericordiosos, por eso el Papa nos habla de las obras de misericordia corporales y espirituales. ¿Mm? Ahora, nosotros como misioneros no somos jueces, ¿no? Debemos ser como Cristos, médicos del alma, ¿Mm? Un compañero, cercanos. Ser misionero también es vivir la fe en lo cotidiano, ¿Mm? En una palabra amable, un consejo, escuchar a alguien, evangelizar desde la coherencia, enseñar, rezar, en familia, acompañar a un joven confundido, visitar enfermos, anunciar la dignidad de la vida, usar las redes sociales para bien y ser testigo de Cristo en el trabajo. Muchas veces el mayor acto misionero es hacer el presente a Jesús, ¿no? En una conversación en un café. Muchas personas hoy les da miedo decir que Dios te bendiga
palabras tan simples nos da miedo. ¿Y por qué? Porque muchas veces pensamos más de lo que deberíamos pensar y muchas veces no tenemos esa confianza en el Señor. El catecismo enseña que todo bautizado es misionero. Los fieles cuando participan en la función, le decíamos sacerdotal. Por eso es que cuando hablamos de la misión, ¿no? Tenemos que ver primero a Cristo Jesús. Nosotros tenemos la riqueza en el año litúrgico y tenemos la riqueza de nuestra liturgia, ¿no? Ya estamos prontos a, por ejemplo, a empezar este camino hacia la natividad, que es el Adviento. Y en el Adviento nos preparamos para la natividad, pero después de la natividad, de la Navidad, que llega el bautismo de Cristo, empieza algo maravilloso, que es ahí donde podemos ver lo que es realmente misionar, lo que es realmente salir, y es el ministerio o la vida pública de Cristo, ¿no? Después del bautismo en enero, la vida pública de Cristo. Por eso Jesús caminó, escuchó, sanó, perdonó, tocó, perdonó, sanó, acompañó a los olvidados, ¿no? Jesús era tan cercano, nunca despreció cuando se le acercó el leproso, ¿m? Nunca despreció a nadie. Hoy el mundo está lleno, como decía el Papa, de periferias que necesitan cercanía. Y entonces el misionero del siglo XXI también no impone, sino que propone, ¿no? No se trata, y, y más bien no se queda lejos, sino que se acerca, no hiere, sino que cura, no condena, sino que levanta con amor, no juzga, sino que acompaña, no, no complica tanto, ama, solo ama. Entonces, en este aspecto, como hablaba anteriormente, la iglesia organizó todo lo que fue en junio, ¿sí? El jubileo de los misioneros digitales y los influencers, y los animaba a los jóvenes, ¿no? Que, por ejemplo, utilizan el TikTok, ¿verdad? Y a veces cuando usted ve el contenido de TikTok, eh, es lamentable, ¿no? Pero ¿cuántos jóvenes hoy están hablando de Cristo? ¿Cuántos jóvenes están eh, entendiendo de lo que es ser la iglesia en salida y lo que es utilizar las redes sociales para bien y influencian a otros jóvenes, ¿no? Y tal vez son personas que comparten el rezar el Santo Rosario o algo de alguna forma creativa. Pero también no solo los jóvenes utilizan las redes sociales, sino que también nosotros los adultos habíamos encontrado también esta, esta manera de poder evangelizar. En un mundo que corre, que se olvida y que se distrae y que se pierde, el misionero de hoy es alguien que hace presente a Cristo con su vida, con su palabra, con su testimonio y con su misericordia. Su, san- Su santidad el Papa Francisco sí hizo mucho énfasis en esto, pero también San Francisco Javier, el patrono de las misiones, eh, también lo decía, ¿verdad? Eh, Decídete por mí, te necesito como misionero. ¿Ah? Qué hermoso. Y es que sí, necesitamos hombres, mujeres, jóvenes, adultos, valientes, sin miedo, sin temor, porque no hay por qué tener miedo si Cristo está con nosotros. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros si el Señor está con nosotros? Dejemos de pensar tantos en nosotros mismos, pensemos en nuestro prójimo, pensemos en Cristo Jesús. Las redes, y vamos a hablar un poquito de esto porque creo que lo he dejado un poquito rezagado. Eh, en las redes sociales, ¿no? En los movimientos de los parroquiales que trabajan juntos, ¿no? Vimos, digamos, la explosión también dentro de la pandemia
cómo se comenzó a transmitir las misas, ¿verdad? Porque no se puede ir a la Eucaristía, a las oraciones. Y hoy para nosotros es un poco más común que antes, ¿no? Entonces, en este sentido, ser misionero también implica entrar en nuevas eh, periferias, como diría el Papa Francisco, digitales, ¿no? El Papa Francisco insistió en que el mundo digital no es un mundo paralelo, sino parte del tejido de la vida humana. Por eso las redes sociales, la radio, los podcasts, los videos y las transmisiones en vivo son hoy lugares misioneros reales. Realmente que sí. Yo creo que muchos de nosotros tenemos nuestras páginas preferidas, como decir, como esta página, ¿no? Como este canal en el que estamos haciendo este podcast, donde usted puede encontrar muchísima información, pero no solo información, sino también muchísima formación. Evangelizar en las redes significa ser presencia de esperanza, paz y misericordia, y recordemos que es una responsabilidad muy grande, ¿no? Responder con caridad, incluso a quienes nos atacan. Cuando nosotros empezamos en redes sociales tenemos que estar preparados. Dice la palabra de Dios, si vas a servir a Dios, prepárate para la prueba, porque no todo lo que vamos a subir no significa que muchas personas no nos vayan a escribir, ¿no? Y nos vayan a escribir no para felicitarnos, ¿no? Ahí es donde tenemos que responder con caridad, e incluso, sí, a aquellos que nos atacan con amor. Compartir la verdad del Evangelio sin miedo, sin vergüenza. Y muy importante, crear contenido, ¿no? Que toque el corazón, abrir espacios para preguntas, acompañamiento y oración. Esto es muy importante, muy importante. Por eso, antes de hacer un programa, deberíamos nosotros orar. El Papa Francisco en Christus Vivit dice que los jóvenes no solo están en las redes, viven en ellas. Por ello, evangelizar hoy significa también acompañar a las personas donde ya están. Las redes sociales son muy importantes porque hay muchísimas personas, no solamente en soledad, sino que hay muchísimas personas que se refugian mucho en las redes sociales y lo vemos también, eh, y es algo que, que a mí me impacta muchísimo. Ya las personas hoy por hoy no ven televisión, sino que están tan sumergidos en el teléfono, en el móvil, que hoy la televisión queda rezagada. Por eso es que es importante llegar aquí a las redes sociales. Ya casi vamos concluyendo este tema. Por eso, ser misionero en redes también, eh, lo hablamos, digamos, es convertir cada publicación en un puente hacia Dios. Qué importante, qué importante. Vamos a ir concluyendo. El Papa Francisco también habla de una iglesia eh, eh, donde no se queda estancada, ¿no? Por eso es muy importante que todo lo que nos aconseja la iglesia, ¿verdad? Eh, por ende, termino con esto. Ser misionero en el siglo XXI implica formar alianzas entre parroquias y movimientos, muchas veces, en conectar familias, jóvenes con jóvenes, comunidades con comunidades, crear puentes entre diócesis, muchas veces, y trabajar unidos para llegar a más personas. La iglesia no avanza con individuos aislados, sino como una red misionera viva, donde cada carisma aporta algo único. Somos católicos universales y por ello tenemos que trabajar unidos como iglesia. Nos une nuestra fe en Cristo, nos une eh, con nuestra amada iglesia, con nuestra madre, la iglesia. Por eso no es individualizar, es más bien crecer como comunidades. Muchas gracias, Harry. Qué bendición, de verdad. Qué edificante este tema y este testimonio, ¿verdad? Tuyo, que nos recuerda que la misión es llevar
el amor de Cristo con sencillez, alegría y entrega, y que todos donde estemos, estemos donde estemos, podemos ser parte de esa misma luz. Y una pregunta que yo creo que, bueno, las personas que lo escuchen, ¿verdad? Y uno mismo se hace es, ¿qué fue lo que hizo que Harry Romero iniciara el camino de la misión? Hay algo muy importante y es que es maravilloso cuando usted se enamora de Cristo, cuando usted tiene ese encuentro fuerte con Cristo, porque podemos ser católicos de toda la vida, pero muchas veces nos hace falta que el Espíritu Santo nos sacuda, ¿no? Entonces, básicamente, el amor por la misión nace desde que yo tuve esa experiencia fuerte con Cristo y y estamos hablando de 30 años. Y fue donde yo dije, bueno, yo no puedo quedarme quieto, no puedo quedarme metido en las cuatro paredes de la iglesia, sino que tengo que salir a anunciar esto que he recibido. Entonces, desde muy jovencito, el Señor me llamó de esta forma y ahora, para gloria de Dios, pertenezco a un movimiento internacional donde he tenido más fuerte todavía la experiencia misionera. Pero creo que lo que mueve es el amor de Dios, ¿verdad? Principalmente. Perfecto, muchas gracias y qué bonito de verdad saber que fue eso, un encuentro que tuviste fuerte con Dios y que eso te llevó, como dicen, ¿verdad? Cuando se ama mucho, el mismo amor te va a conducir, el mismo amor te va a acomodar y ese amor es Dios. Entonces, una última pregunta, ¿qué le dirías a alguien que quiere empezar en lo de la misión digital, pero que a veces pues se deja llevar porque, uy, no, ya hay muchos, uy, no, qué difícil, o, o muchas cosas o comentarios negativos? ¿Qué hacer en frente de esto? Yo creo que es muy importante. Lo primero que tenemos que hacer es, lo primero es, yo siempre digo que nos tiene que mover el amor, es lo primero. El amor a Cristo y el amor al prójimo, ¿verdad? Eso es lo primero que nos tiene que mover. Yo pienso que no podemos ponernos muy rigurosos, ¿no? Y no ver hacia los demás, porque si nos ponemos a ver los demás, no iniciamos en redes sociales, ¿verdad? Cuando yo inicié en redes sociales me dio mucho miedo y fue en pandemia en el 2020 y dije, bueno, tengo ganas de subir un video y lo subí a redes sociales, un video de unos 2 minutos, quizás, creo que hasta menos, ¿no? Y no fue que dije nada extraordinario, no sucedió nada, o sea, no fue que me hice súper viral, ¿no? Pero fue a partir de ese video que subí otro video y todo se dio. Cuando me di cuenta estaba en diferentes medios de comunicación y cuando me di cuenta estaba ya dentro de Radio María Costa Rica, de la familia mundial de Radio María, y de a partir de ahí, de este video, de que me animé a ponerlo en redes sociales, he participado de muchísimos medios de comunicación internacionales, alrededor de unos 20 medios de comunicación internacionales, tanto radio como televisión. Entonces, yo nunca me imaginé el impacto que pudiera tener subir un video, animarme a subir un video y todo lo que iba a conllevar lo demás, pero uno pone y Dios es el que se encarga de lo demás. Así es, exactamente, uno pone y como decía este padre español Jorge Loring, que pues sí, ¿verdad? Uno pone su 10% porque en realidad lo que uno pone es nada comparado a lo que Dios pone, ¿verdad? Lo que Dios pone es todo. Y, pero Dios no pone su casi todo si nosotros no ponemos nuestro casi nada. Y, y bueno, qué bonito, qué bendición, ¿verdad? Más bien muchas gracias por esta charla tan importante. Esperamos en Dios, ojalá pues llegue pues a las personas que tenga que llegar y Y, que Dios y se encargue. Ajá. quiero decir algo muy importante para motivar
a los que están escuchando este podcast. Y les voy a hacer, voy a decirles algo breve en un minuto. Cuando yo empecé, no solamente en el camino misionero, sino cuando me dispuse a las redes sociales, sucedieron dos cosas. Cuando ya quise entrar fuertemente dentro de la misión, eh, me llegó una llamada de los Estados Unidos. Me preguntaron, ¿usted es Harry Romero? Sí, en el 2019. Sí, yo soy Harry Romero. A usted lo recomendó un misionero de Nicaragua, de Guadalupe Garden. Vamos a ir a visitarlo. Y yo les dije, bueno, pues vengan. Con mucho gusto yo lo recibo. Fue en el 2019, vinieron unos hermanos filipinos de los Estados Unidos a Costa Rica, me visitaron, me contactaron, empecé a trabajar con ellos sin saber qué es lo que estaba haciendo, pero siempre con el corazón misionero. Y les voy a dar este testimonio. Yo puse mi corazón, el amor a Dios, sin pensar en todo lo demás. Y a partir del 2019, 2020, eh, la misión, sin yo saberlo, sin yo pensarlo, me ha llevado por varios países. Me ha llevado por Centro, Norte y Suramérica. Entonces, uno nada más dispone el corazón y Dios hace lo demás. Igual con el tema de comunicación. Yo subí unos videos, después subí otro video y el Señor me trae no solamente a Radio María, sino que a muchas radios y muchos medios de comunicación. Lo único que hice fue poner mi corazón, pensar en el prójimo, pensar en, en ese amor de Cristo, de llevar ese amor de Cristo y todo lo demás surgió. Así que esa es la motivación. Nosotros ponemos y nosotros no sabemos dónde Dios y el Espíritu Santo nos puede llevar. Así es, mi hermano, muchas gracias. Qué bendición, qué impactante, ¿verdad? Y bueno, qué edificante a la vez. A ver si podrías ayudarnos con la oración final. Claro que sí. Y empezamos esta oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, qué hermoso eres. Qué hermoso eres, Padre Santísimo. En tu amor encontramos la fuerza, Señor, y el camino. Haznos, Señor, misioneros de tu luz, capaces de llevar la esperanza donde hay tristeza y la misericordia donde falta paz. Danos un corazón abierto, lleno de tu Espíritu Santo para anunciar el Evangelio con alegría y servir a cada hermano con humildad. Señor Jesús, Madre Santísima, bendícenos, cúbrenos con tu santo manto y despierta en nosotros ese espíritu misionero que no es más que llevar el amor de Dios más allá de nuestra comodidad. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Y todo lo ponemos en tus santas manos, porque vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este encuentro, pero no al final de la misión. Hoy, junto a Harry Romero, hemos descubierto que ser misioneros en el siglo XXI no es un privilegio para unos pocos, sino un llamado para todos, un llamado que nace en el corazón de Dios y quiere encender el nuestro. En un mundo que muchas veces corre sin rumbo, tú y yo estamos invitados a caminar con un propósito eterno. En medio de voces que confunden, estamos llamados a proclamar la verdad y frente a tantas heridas somos enviados a sanar con el amor que solo Cristo puede dar. Isaías 6:8 nos dice, aquí estoy, Señor, envíame. Que esta sea hoy la oración que brote de lo profundo de nuestra alma. Y el numeral 852 del Catecismo nos dice, el Espíritu Santo es el protagonista de toda la misión de la Iglesia. No estamos solos. Jamás aquel que nos envía es el mismo que nos sostiene. No todos podemos hacer cosas grandes, pero sí podemos hacer cosas pequeñas con un gran amor, nos decía Santa Teresa de Calcuta. Y ahí en lo pequeño comienza la verdadera misión. Así que, querido oyente, si algo se movió dentro de ti hoy, no lo dejes apagar. Si algo te habló al corazón, no lo ignores, porque la misión no empieza cuando uno viaja.
La misión empieza cuando uno decide amar. Desde esta cabina, con el corazón lleno de gratitud, te damos las gracias por compartir este momento de fe, reflexión y envío. Que el Señor te conceda la valentía de ser luz, la ternura de ser puente y la humildad de ser instrumento. Y que la Virgen María, estrella de la evangelización, te acompañe en cada paso. Hasta la próxima, hermanos, porque la misión continúa y continúa contigo. Esto fue Vox Veritatis. Bendiciones.